No eres más que basura pretendiendo ser oro. Las palabras quedaron suspendidas en el aire del exclusivo restaurante francés, más pesadas que el aroma a ajo asado y vino tinto caro. Mi hermana, Tamsin, lo siseó con una amargura que me revolvió el estómago. Sus uñas acrílicas de diseño se clavaron en el mantel blanco e inmaculado, y sus ojos, enmarcados por pestañas postizas perfectamente aplicadas, me miraron con un asco puro y sin filtros. Me quedé helada. Llevaba un traje negro a medida para el que tardé 3 meses en ahorrar. Se suponía que esta noche era mi noche. Acababa de ser ascendida a directora de operaciones de una importante firma de bienes raíces comerciales y logística. Me había pasado los 20 años rompiéndome la espalda en almacenes polvorientos, trabajando semanas de 70 horas, subiendo la escalera corporativa un agotador peldaño a la vez. Esta noche era la cena para celebrar mi ascenso. Pero en lugar de brindar por mi duro trabajo, mi familia usó la ocasión para acorralarme. Tamsin había empujado un trozo de papel sobre la mesa hacía unos momentos, exigiéndome que lo firmara para actuar como referencia personal y garante financiera para su nuevo estudio de muebles de lujo. Cuando me negué educadamente, citando mis propios límites financieros, su máscara se deslizó. Luego vino el insulto. Basura pretendiendo ser oro. Esperé la defensa. Esperé que mi padre, Bowen, golpeara la mesa con la mano y le dijera a Tamsin que había cruzado la línea. Esperé que mi madre, Odeya, jadeara y exigiera una disculpa. En cambio, miré a mi derecha. Mi madre levantó lentamente su vaso de agua de cristal, tomando un delicado sorbo, y asintió levemente, casi imperceptiblemente. Mi padre soltó un suspiro cansado, cruzando los brazos y reclinándose en su silla de cuero. Siempre haces las cosas tan difíciles, Maeve, murmuró, sin siquiera mirarme a los ojos. La traición fue un golpe físico. Me sacó el aire de los pulmones. Estaban de acuerdo con ella. Para ellos, mis noches en vela, mis ascensos, mi autosuficiencia no significaban nada. Todavía era solo la trabajadora de almacén, la incómoda hija del medio, la suciedad bajo las uñas de nuestra familia. Mi éxito era una vergüenza para su falsa fachada de clase alta, mientras que Tamsin, que vivía enteramente del crédito y sus limosnas, era su premio reluciente. No grité. No lloré. Algo dentro de mí simplemente se cerró de golpe, como una bóveda que encierra la última pizca de esperanza que tenía por estas personas. Metí la mano en mi bolso, saqué mi tarjeta corporativa negra y la coloqué suavemente sobre la carpeta de cuero de la cuenta que el camarero había dejado antes. Pagué por el filete que comieron mientras me destrozaban. Pagué por el vino que bebieron mientras escupían sobre mi dignidad. Me levanté lentamente, alisando las arrugas de mi traje ganado con esfuerzo. No dije una sola palabra. Le di la espalda a sus rostros conmocionados, saliendo del restaurante con la cabeza en alto. El aire fresco de la noche me golpeó la cara, pero no sentí nada. Me subí a mi coche y conduje. El viaje de 45 minutos de regreso a los suburbios fue una neblina de farolas y silencio entumecido. Pensé que lo peor había pasado. Pensé que alejarme era la parte más difícil. Pero no tenía idea de que mi salida era solo el prólogo. No sabía que un desastre oculto me esperaba en la oscuridad, y que mi familia tóxica estaba a punto de arrastrarme a una pesadilla que nunca podría haber imaginado. Los neumáticos de mi modesto sedán crujieron contra la entrada de grava de la propiedad de mis padres. Aparqué cerca de la parte trasera, justo al lado de la pequeña casa de huéspedes que les había estado alquilando. Sí, alquilando. Mientras Tamsin vivía sin pagar alquiler en un lujoso loft en el centro que ellos subsidiaban, yo pagaba el precio de mercado por un garaje reformado que goteaba durante las lluvias fuertes. Me había quedado aquí para ahorrar para el pago inicial de mi propia casa, soportando su proximidad porque pensé que era lo financieramente responsable. Pensé que me ganaría su respeto. ¡Qué tonta fui! Abrí la puerta, encendiendo la dura luz del techo. El espacio era pequeño, ordenado, lleno de mis libros, mis manuales de logística y la vida que había construido desde cero. Saqué mi bolsa de lona del armario y empecé a meter cosas. Suéteres, vaqueros, mi portátil, mis cargadores. Mis manos temblaban. No de pena, sino de una rabia helada y aterradora. La adrenalina finalmente estaba desapareciendo, dejando atrás una claridad nítida.
El drama familiar que había soportado durante 31 años había terminado. Me estaba desalojando a mí misma de su narrativa. Cerré la cremallera de la bolsa, mis ojos recorriendo la habitación por última vez para asegurarme de que tenía mis documentos esenciales. Agarré mi pasaporte, mi certificado de nacimiento y mi tarjeta de la Seguridad Social de la pequeña caja de seguridad debajo de la cama. Mientras sostenía esos papeles, una extraña sensación espeluznante me invadió. Algo se sentía mal. ¿Por qué estaban tan desesperados por qué firmara ese papel específico en la cena? Mi familia nunca pedía mi ayuda a menos que hubiera una trampa. ¿Cuál era la verdadera razón detrás del pánico repentino y frenético de Tamsin cuando dije que no? Aparté el pensamiento. Ya no importaba. Me colgué la bolsa al hombro, salí a la noche fría y dejé la llave en la encimera de la cocina. Había terminado. Pero mientras salía de la entrada, mirando la oscura casa principal en el espejo retrovisor, un escalofrío recorrió mi espalda. Esto no había terminado. El viaje a la ciudad se sintió como atravesar un cementerio de recuerdos. Cada marcador de milla parecía desencadenar otro fantasma de mi pasado. La lluvia comenzó a caer, una llovizna ligera que manchaba el parabrisas, reflejando los recuerdos borrosos y fragmentados que se reproducían en mi mente. La gente habla de familias tóxicas como si fuera un gran evento explosivo que arruina la relación. Pero para mí, era un museo de dolor lleno de cientos de pequeños artefactos descuidados. Recordé mi 18º cumpleaños. Ese fue el día que aprendí la verdadera moneda de mi familia. Había pasado 4 años en la escuela secundaria estudiando sin descanso, asegurando un lugar en una prestigiosa universidad estatal. Mi plan era usar el fondo universitario que mis abuelos habían creado para mí, una suma modesta que cubriría mi matrícula si trabajaba a tiempo parcial. En la mañana de mi cumpleaños, me senté en la mesa de la cocina, ansiosa por discutir los depósitos de alojamiento. Mi padre, Bowen, entró sosteniendo una taza de café. No dijo feliz cumpleaños. Simplemente se sentó y dijo, Maeve, tenemos que hablar sobre tu fondo universitario. Todavía puedo oír el tono exacto de su voz. Casual. ¿Desdeñoso? Me dijo que Tamsin, que tenía 21 años en ese momento y acababa de abandonar su tercer programa de artes liberales, necesitaba capital inicial para comenzar una marca de estilo de vida. Ella tiene una visión real, Maeve, había dicho, mirando a través de mí. Ella tiene la estética. Tú eres práctica. Siempre puedes conseguir un trabajo en ese almacén de la calle, ahorrar e ir a un colegio comunitario más tarde. Eres la hermana menor. Deberías apoyarla. Habían vaciado mi cuenta. Cada centavo. El dinero que mis abuelos destinaron a mi educación se había ido, vertido en el pozo sin fondo de los proyectos de vanidad de Tamsin. Había llorado hasta que me dolió el pecho. Les rogué que entendieran que mi futuro también importaba. Pero mi madre, Odelia, solo me dio una palmadita en el hombro y me dijo que dejara de ser tan dramática. La familia ayuda a la familia, había susurrado. Ese fue el día que bajé al centro logístico local y solicité un trabajo moviendo cajas. Ese fue el día que mis manos comenzaron a desarrollar callos. Y esta noche, 13 años después, tuvieron el descaro de llamarme basura. Mis nudillos se pusieron blancos sobre el volante. La rabia era algo vivo en mi pecho ahora, insuflando fuego en mis venas. Me obligué a concentrarme en la carretera, pero mi mente se desvió hacia un extraño detalle de esa misma tarde. Había pasado por la casa principal para dejar algo de correo que el cartero había entregado por error en mi casa de huéspedes. Cuando entré en la cocina, vi a mi madre metiendo apresuradamente un sobre rojo brillante en un cajón. Tenía el logo de un importante banco nacional. Había alcanzado a ver la ventana del nombre antes de que desapareciera. Estaba dirigido a mí. Maeve. Cuando le pregunté al respecto, había tartamudeado, su rostro se puso pálido y afirmó que era solo correo basura, ofertas de tarjetas de crédito que estaba tirando por mí. Lo había ignorado en ese momento, con la mente preocupada por mi próxima cena de ascenso. Pero ahora, uniendo las piezas con la desesperada exigencia de Tamsin de mi firma en un formulario de referencia personal al azar, una sensación de náuseas comenzó a formarse en mi estómago. Los bancos no envían correo basura en sobres prioritarios de color rojo brillante.
Envían advertencias. Envían avisos de impago. ¿Qué habían hecho? Pisé más fuerte el acelerador. La lluvia caía a cántaros ahora, el golpeteo rítmico de los limpiaparabrisas era el único sonido en el coche. Necesitaba un puerto seguro. No podía ir a un hotel. Necesitaba a alguien que me centrara, alguien que conociera la realidad de la dinámica de mi familia. Saqué mi teléfono y usé el comando de voz para llamar a la única persona en la que confiaba, Declan. Declan era un antiguo colega de mis primeros días en el almacén que había ascendido en la jerarquía junto a mí. Ahora era analista de datos senior en una firma rival, pero lo más importante, era mi confidente más cercano. Era el observador silencioso que había conocido a Tamsin una vez en una fiesta de Navidad de la empresa y me había dicho de inmediato: tu hermana te mira como si fueras un peldaño, no una persona. Él veía a través del cristal. El teléfono sonó 2 veces antes de que respondiera. Maeve, son las 11:30. ¿Estás bien? Su voz era ronca por el sueño, pero alerta. Los estoy dejando, Declan, dije, mi voz quebrándose por primera vez en toda la noche. Dejé la cena. Hice las maletas. No tengo a dónde ir. Sin dudarlo un instante, respondió: te estoy enviando el código de mi puerta. Dejaré la puerta principal sin cerrar. La habitación de invitados es tuya. Conduce con cuidado. Colgué, una lágrima solitaria finalmente se liberó y se deslizó por mi mejilla. Estaba aterrorizada por lo que traería el mañana, aterrorizada por el sobrerojo, aterrorizada por la venganza que podrían intentar infligir por mi desafío. Pero mientras navegaba por las resbaladizas calles de la ciudad hacia el centro, sabía una cosa con certeza. Nunca iba a volver. El chivo expiatorio finalmente había mordido la soga hasta romperla. Declan vivía en un apartamento elegante y minimalista en el corazón del centro. Estaba a un mundo de distancia de los sofocantes y cuidados céspedes del barrio suburbano de mis padres. Cuando abrí su puerta sin cerrar, me recibió el aroma a té de manzanilla y hormigón empapado de lluvia. Estaba de pie en la cocina con pantalones de chándal y una camiseta gris lisa, sosteniendo 2 tazas humeantes. No pidió un recuento detallado. No ofreció tópicos vacíos. Simplemente me entregó una taza, señaló el lujoso sofá de cuero y se sentó en el sillón frente a mí. Me senté, llevando las rodillas al pecho, y la presa finalmente se rompió. Las lágrimas llegaron violentamente, rasgando mi pecho con sollozos dolorosos. Lloré por la chica de 18 años a la que le robaron su sueño universitario. Lloré por la mujer de 25 años que trabajaba en días festivos para que su familia pudiera ir de viaje de esquí sin ella. Lloré por la directora de operaciones que pagó la cena donde la llamaron basura. Lloré hasta que mis ojos se hincharon y mi garganta quedó en carne viva. Declan simplemente se quedó allí, bebiendo su té, sosteniendo el espacio para mi dolor. Me dejó romperme en 1.000.000 de pedazos en el suelo de su sala de estar sin tratar de apresurar la limpieza. Cuando los sollozos finalmente se calmaron en hipidos superficiales, lo miré. ¿Cuánto tiempo vas a dejar que te chupen la energía?, preguntó suavemente. Sus palabras no eran una acusación. Eran un salvavidas. He terminado, susurré, con la voz ronca. La bóveda está cerrada. Él asintió. Un pacto silencioso se formó entre nosotros. Duerme un poco, Maeve. Mañana será un campo de batalla. Tenía razón. Me desperté a la mañana siguiente en su cama de invitados, la luz del sol entrando a raudales por las ventanas del suelo al techo. Por un breve y hermoso segundo, olvidé lo que pasó. Luego me di la vuelta y vi mi teléfono descansando en la mesita de noche. La pantalla era un rectángulo brillante de puro caos. 45 llamadas perdidas. Mi corazón martilleaba contra mis costillas como un pájaro atrapado. La ansiedad condicionada en mí durante 3 décadas de manipulación emocional se disparó al instante. Me senté, agarrando el edredón contra mi pecho, y desbloqueé la pantalla. El centro de notificaciones era una cascada de pánico, rabia y manipulación. Había 15 llamadas de mi madre, 10 de mi padre, 12 de Tamsin y el resto de un surtido de monos voladores. Abrí los mensajes de texto. El chat grupal de la familia era una zona de guerra. Gideon,
El marido sin carácter de Tamsin había enviado un mensaje de texto: Maeve, por favor, contesta el teléfono. Tamsin está teniendo un ataque de pánico en el suelo del baño. Tienes que volver a casa ahora mismo. Estás destrozando a esta familia por un malentendido. La tía Cressida, la chismosa de la familia y la principal ejecutora de mi madre, había enviado un mensaje directo: serpiente desagradecida y de sangre fría. Después de todo lo que tus padres hicieron para criarte, abandonas la gran noche de tu hermana porque estás celosa de su éxito. Me das asco. No te molestes en aparecer por acción de gracias. Pasé de largo el veneno, con el pulso martilleando en mis oídos. Luego abrí los mensajes de mis padres. Bowen, deja de tener una rabieta infantil. Te necesitamos aquí inmediatamente. Es una emergencia. Odelia, Maeve, por favor. La identidad de Tamsin fue comprometida. Unos piratas informáticos entraron en sus cuentas. El banco lo bloqueó todo. Necesitan un garante de emergencia para verificar algunos detalles y descongelar sus cuentas comerciales. Solo ven a firmar los papeles para que podamos arreglar esto. La familia ayuda a la familia. Me quedé mirando la pantalla, con la respiración entrecortada. Compromiso de identidad. Cuentas bloqueadas. Garante de emergencia. Las piezas del rompecabezas de anoche se estrellaron juntas con un crujido nauseabundo. El urgente formulario de referencia personal en el restaurante. El sobreprioritario rojo brillante escondido en el cajón de la cocina. El hecho de que Tamsin me necesitara a mí, la hermana práctica y obsesionada con la puntuación de crédito, para dar fe de ella. Estaban mintiendo. Los bancos no requieren que la hermana de la víctima firme un papel físico para descongelar una cuenta después de un problema cibernético. Así no es como funciona la banca. Tamsin estaba en problemas financieros, problemas graves, y estaban tratando de engañarme para que vinculara mi impecable historial financiero a su barco que se hundía. No respondí con un mensaje de texto. No llamé. Salí de la habitación de invitados y encontré a Declan sentado en la isla de la cocina, escribiendo en su portátil. Levantó la vista, evaluando mi rostro pálido. ¿Cuál es el daño?, preguntó. Afirman que Tamsin fue hackeada, dije, mi voz extrañamente tranquila. Dicen que sus cuentas están congeladas y que necesitan que firme unos papeles para verificar su identidad. Declan dejó de escribir. Cerró lentamente su portátil. Maeve, si sus cuentas están congeladas por un problema de acceso no autorizado, el banco trata con las autoridades, no con la hermana. Están tratando de convertirte en cofirmante de eso. Lo sé, respondí. Me acerqué a mi bolso, sacando mi cartera. Saqué mi tarjeta de débito y le di la vuelta, mirando el número de atención al cliente gratuito impreso en la parte posterior. Necesito averiguar exactamente qué había en ese sobre rojo. Me senté en el borde del sofá, con las manos temblando mientras marcaba el número. La voz automática me guió a través de un laberinto de menús. Presione 1 para banca personal. Presione 3 para problemas de seguridad. Presione 5 para hablar con un representante. Navegué por el laberinto, mi paciencia agotándose, hasta que finalmente, la música de espera comenzó a sonar. Esperé. 5 minutos. 10 minutos. Declan me trajo una taza de café solo, colocándola suavemente en la mesa de centro de cristal. Mantuve mis ojos fijos en el horizonte de la ciudad fuera de la ventana, preparándome para el impacto. Pensé que sabía cuán bajo podía caer mi familia. Pensé que llevarse mi fondo universitario era su punto más bajo. La música se cortó de repente. Una voz nítida y profesional sonó a través del altavoz. Gracias por llamar al Departamento Nacional de Seguridad e Investigaciones Financieras. Mi nombre es Bowen. ¿Cómo puedo ayudarle hoy? Tomé una respiración profunda. Hola, Bowen. Mi nombre es Maeve. Creo que mi familia está intentando cometer un engaño financiero usando mi nombre, y necesito saber exactamente qué está asociado a mi número de seguridad social. El silencio al otro lado fue breve, pero cargado. Pude oír el tecleo de un teclado. Por favor, espere, Maeve. Déjeme buscar su archivo.
Agarré el teléfono con tanta fuerza que me dolían los nudillos. Este era el punto de no retorno. Lo que sea que Vaughan estuviera a punto de decirme cambiaría la trayectoria de mi vida para siempre. El chivo expiatorio finalmente estaba mirando detrás de la cortina, y yo estaba lista para quemar todo el teatro. El tecleo del teclado al otro lado de la línea pareció durar una eternidad. Cada pulsación resonaba en la tranquila extensión del apartamento de Declan, un constante redoble de tambor que me llevaba al bloque del verdugo. Había puesto el teléfono en altavoz, colocándolo en el centro de la mesa de centro. Declan se sentó frente a mí, con la postura rígida, los ojos fijos en el dispositivo. Éramos 2 soldados esperando un ataque de artillería. Gracias por esperar, Maeve. La voz de Vaughan regresó, bajando una octava, cambiando de la cortesía estándar del servicio al cliente al tono grave y medido de un investigador que acababa de descubrir un problema masivo. Antes de proceder, necesito verificar su identidad. Me guió a través de una rigurosa comprobación de seguridad, confirmando mi dirección, mi fecha de nacimiento, el apellido de soltera de mi madre y los últimos 4 dígitos de mi número de seguridad social. Verificación completa, dijo Vaughan. La línea crepitó débilmente. Maeve, estoy viendo un archivo de préstamo comercial que fue marcado por nuestro sistema automatizado de evaluación de riesgos hace 48 horas. ¿Es usted actualmente la cogarante de un préstamo empresarial de alto rendimiento y un contrato de arrendamiento comercial para una entidad registrada como Tamsin Luxury Aesthetics? Las palabras me golpearon como un golpe físico en el pecho. No, susurré, el aire abandonando mis pulmones. Absolutamente no. Nunca he firmado nada para su negocio. No tengo ninguna asociación legal con su empresa. Ya veo, respondió Vaughan, su tono desprovisto de sorpresa. Era el tono de un hombre que veía este tipo de traición todos los días. Hizo una pausa, el silencio se tensó. Maeve, recibimos una solicitud física hace 3 semanas para una agresiva expansión de crédito y un préstamo híbrido de hipoteca comercial. Fue firmada por Tamsin como prestataria principal, y lleva su firma como garante financiera incondicional. Mi visión se nubló. Los bordes de la habitación comenzaron a desdibujarse. Mi firma. Falsificaron mi firma. La magnitud del engaño era vertiginosa. ¿Cuánto?, pregunté, con la voz quebrada. ¿Cuánto pidió prestado en mi nombre? Vaughan exhaló lentamente. $145.000. Un grito agudo e involuntario escapó de mis labios. $145.000. Era una cantidad asombrosa. Era más que el pago inicial de una casa. Era suficiente para arruinar mi crédito, embargar mi salario y arrastrarme a un tribunal de quiebras. Declan se inclinó hacia adelante, con el rostro pálido, la mandíbula tan apretada que pensé que sus dientes podrían romperse. Los fondos se retiraron rápidamente en las últimas 2 semanas, continuó Vaughan. Su voz analítica, quirúrgica. Sin embargo, la cuenta fue congelada ayer por la tarde. ¿Por qué?, logré preguntar, con la garganta seca como papel de lija. Si falsificaron los papeles, ¿por qué el banco lo descubrió ahora? Porque recibimos un soplo anónimo, afirmó Vaughan. Alguien contactó directamente a nuestra división de investigación, afirmando que la garante, es decir, usted, no estaba al tanto del préstamo y que la documentación financiera proporcionada para el negocio estaba falsificada. Inmediatamente congelamos todos los activos y enviamos una carta certificada prioritaria a su dirección registrada para exigir una verificación en persona. El sobre rojo. El que mi madre estaba escondiendo en el cajón de la cocina. No era correo basura. Era una citación. Era una advertencia de que la guillotina estaba cayendo. Necesitaban que firmara ese papel en la cena, me di cuenta, hablando en voz alta a la habitación. La referencia personal. No era una referencia. Era una autorización retroactiva. Necesitaban que legitimara la firma falsificada para que Tamsin no enfrentara graves problemas legales por engaño financiero. Eso es muy probable, confirmó Vaughan. Si hubiera firmado un documento reconociendo la deuda o autorizando la línea de crédito, la habría vinculado legalmente a los $145.000. Tal como está, este es un caso claro de engaño grave y uso indebido de identidad.
Debo informarle, Maeve, que esto ya no es un asunto civil. Esto es un delito grave. Tendremos que involucrar a las autoridades. Que lo hagan, gruñó Declan, hablando por primera vez. Que le echen todo el peso de la ley. Espera, dije, levantando una mano para silenciarlo. Mi mente corría, conectando puntos a una velocidad aterradora. Vaughan, algo no tiene sentido. Para procesar un préstamo comercial de esa magnitud, no solo se necesita una firma. Se necesita mi número completo de la seguridad social. Se necesitan mis declaraciones de impuestos. Tamsin es imprudente y engreída, pero no es una mente maestra. No sabe mis contraseñas. No tiene acceso a mis archivadores. ¿Cómo eludió los controles de seguridad? Hubo una pausa pesada en la línea. Oí el crujido de papel. Aquí es donde la situación se vuelve significativamente más compleja, Maeve, dijo Vaughan lentamente. La documentación del garante se presentó con un formulario W2 totalmente verificado y una copia física de su tarjeta de la Seguridad Social. Además, la solicitud incluía un formulario de contacto secundario manuscrito. Comparamos la escritura a mano en nuestros archivos para la prevención de seguridad. La escritura en el formulario secundario no coincide con la de Tamsin. ¿De quién es la escritura?, exigí, mi corazón martilleando contra mis costillas. Vaughan vaciló. Según nuestros registros históricos vinculados a sus primeras cuentas bancarias de estudiante, la escritura coincide perfectamente con la del individuo listado como su antiguo custodio, su padre, Bowen. La habitación quedó en silencio absoluto. La lluvia afuera pareció detenerse. El mundo dejó de girar. No era solo Tamsin. Era una conspiración. Mi padre, el hombre que se suponía que debía protegerme, le había entregado mi tarjeta de seguridad social y mis registros financieros a su niña de oro para que pudiera usar mi nombre indebidamente por $145.000. Mi madre había ocultado la carta de advertencia del banco para asegurarse de que caminara ciega hacia su trampa. Se habían sentado en ese restaurante francés comiendo un filete caro, mirándome a los ojos y llamándome basura, todo mientras sabían que me habían encadenado a una montaña de deuda ilícita para salvar a su hija favorita. No solo me arrojaron debajo del autobús. Lo estaban conduciendo. Vaughan, dije, mi voz bajando a una calma aterradora y helada, voy a cooperar plenamente con su investigación, pero necesito hacer esto a mi manera. Quiero atraparlos con las manos en la masa. Quiero un caso irrefutable. ¿Qué propone?, preguntó Vaughan, su curiosidad profesional despertada. Voy a aceptar reunirme con ellos, dije, mis ojos fijos en Declan. Les diré que firmaré sus papeles, pero te necesito allí. Necesito que el banco sea testigo del engaño en progreso. ¿Puedes reunirte conmigo mañana por la noche? Soy el jefe de la unidad de investigación de seguridad, Maeve, respondió Vaughan, con un toque de acero en su voz. Puedo estar donde sea que la evidencia me lleve. Dame la hora y el lugar. Terminé la llamada con Vaughan, dejando el teléfono en la mesa de centro. Me senté perfectamente quieta. El aire en el apartamento se sentía enrarecido, difícil de respirar. Hace 13 años, mis padres vaciaron mi fondo universitario para financiar las ilusiones de Tamsin. Los había perdonado, racionalizando que simplemente estaban equivocados, que solo querían lo mejor para su hija mayor. Había pasado más de una década rompiéndome la espalda, construyendo una carrera en logística, gestionando enormes cadenas de suministro, demostrando mi valía a través de pura determinación y confianza. Pensé que había construido una armadura de independencia, pero habían encontrado una manera de apuñalarme justo a través de los huecos en el blindaje. Mi padre había entregado mi número de seguridad social. Mi madre había escondido el correo prioritario. Habían convertido mi identidad en un arma. ¿Estás bien?, preguntó Declan, su voz baja, cautelosa. Me estaba observando de la manera en que se observa un volcán inactivo, sin saber si va a volver a dormir o si está a punto de arrasar una ciudad. No lloré. Las lágrimas se habían ido, quemadas por una furia fría y calculadora. La tristeza fue reemplazada por completo por un objetivo singular y nítido, la erradicación. No solo iba a cortar con ellos. Iba a dejar que caminaran voluntariamente hacia la trampa que habían construido para mí. Estoy bien,
dije, mi voz firme, desprovista de cualquier temblor. De hecho, nunca he visto las cosas tan claramente. Declan soltó un largo suspiro, reclinándose contra los cojines del sofá. Bien, porque necesitas ver esto. Se pone peor. Metió la mano en el bolsillo y sacó su propio teléfono. Lo desbloqueó, tocó la pantalla un par de veces y lo deslizó sobre la mesa de cristal hacia mí. Es un archivo de audio, dijo sombríamente. Tamsin me llamó esta mañana a las 6 de la mañana. Pensó que seguía siendo el mismo analista de datos de bajo nivel que conoció en esa fiesta de Navidad hace 5 años. Pensó que era maleable. Grabé la llamada. Me quedé mirando el teléfono. Extendí la mano y toqué el icono de reproducción. La voz de Tamsin llenó la habitación, de pánico, sin aliento y goteando manipulación. Declan, por favor, dime que Maeve está contigo. Sé que fue a tu casa. Tienes que ayudarme. La voz grabada de Declan sonaba somnolienta, pero neutral. ¿Está dormida, Tamsin? ¿Qué quieres? La respiración de Tamsin se entrecortó en la grabación. Escucha, está siendo completamente irrazonable. Mis cuentas comerciales se bloquearon por un estúpido error administrativo, y necesito que firme un formulario de verificación hoy, o lo perderé todo. Está ignorando mis llamadas. Declan, ¿sabes lo terca que se pone? Está arruinando mi vida por despecho. Luego vino la revelación, la prueba definitiva de su depravación. Si puedes conseguir que firme este PDF que te estoy enviando por correo electrónico, susurró Tamsin, su voz adoptando un tono conspirador y frenético, haré que valga la pena. Sé que ustedes no ganan mucho en logística. Emborráchala, dile que es una referencia personal estándar para un propietario, lo que sea necesario. Solo consigue la firma. Haz eso y te transferiré $10.000 a tu cuenta en el segundo en que mis fondos se descongelen. Por favor, Declan. $10.000. Solo consigue que lo firme. El archivo de audio terminó. El silencio que siguió fue sofocante. $10.000. Estaba ofreciendo incentivar a mi mejor amigo con $10.000 usando el mismo dinero que había obtenido en mi nombre para engañarme y que yo asumiera la culpa por su grave delito. Estaba dispuesta a destruir mi vida, mi crédito, mi carrera y mi libertad para preservar su falso estilo de vida de lujo en Instagram. Y mis padres eran totalmente cómplices. Una risa oscura y sin humor escapó de mi garganta. Empezó pequeña, luego creció hasta convertirse en un sonido áspero y amargo que rebotó en las elegantes paredes del apartamento. Declan no se rió. Simplemente me observó, una ira feroz y protectora ardiendo en sus ojos. Realmente creen que soy estúpida, dije, secando una lágrima fantasma de regocijo de mi ojo. Creen que sigo siendo la ingenua chica de 18 años que lloró por su fondo universitario vaciado. Creen que porque trabajo en almacenes y uso zapatos prácticos, soy una campesina que pueden sacrificar para salvar a la reina. Entonces, ¿cuál es el plan? Preguntó Declan, inclinándose hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Le dijiste a Vaughan que tenías un caso irrefutable. ¿Quieres atraparlos en el acto? ¿Cómo construimos el patíbulo? Cogí mi teléfono, abriendo el chat grupal de la familia. Las notificaciones seguían llegando. Gideon rogando, la tía Cressida escupiendo veneno, mi madre suplicando sobre la lealtad familiar, mi padre exigiendo obediencia. Me quedé mirando las manifestaciones digitales de mis abusadores de toda la vida. No iba a huir más. Iba a invitarlos a cenar. Necesito que envíes ese archivo de audio a Vaughan inmediatamente, le dije a Declan, mis dedos flotando sobre el teclado. Esa es la prueba de la intención premeditada de cometer engaño financiero y manipular a las partes involucradas. Hace que la situación sea mucho más grave. Declan asintió, ya tecleando en su teléfono. ¿Hecho? ¿Qué les vas a decir? Les voy a dar exactamente lo que quieren, dije, una sonrisa cruel y fría tocando las comisuras de mi boca. Les voy a decir que el chivo expiatorio está listo para rendirse. Comencé a escribir. Mi mensaje fue corto, desprovisto de emoción y calculado para activar su arrogancia. Firmaré los papeles, pero no lo haré en una sala de estar oscura.
Si voy a salvar a esta familia, quiero una disculpa adecuada. Reúnanse conmigo mañana por la noche a las 7 de la tarde en Le Petit Velo. Traigan los documentos. Si alguien llega tarde, me voy. Le di a enviar. La respuesta fue casi instantánea. El caótico torrente de mensajes se detuvo abruptamente. Durante 3 minutos completos, hubo silencio digital. Probablemente se estaban llamando unos a otros, coordinando sus mentiras, celebrando su victoria. Pensaron que me habían quebrado. Pensaron que la amenaza de excomunión familiar me había hecho volver arrastrándome. Entonces, mi padre respondió, estaremos allí. Sabíamos que entrarías en razón, Maeve. La familia ayuda a la familia. La tía Cressida intervino a continuación, ya era hora de que mostraras algo de respeto. Y finalmente, Tamsin, gracias, Maeve. Prometo que te lo compensaré. Bloqueé mi teléfono y lo arrojé al sofá. La trampa estaba puesta. El cebo fue tomado. Iban a vestirse con sus mejores galas, entrar en el restaurante más caro de la ciudad y prepararse para entregarme el bolígrafo que firmaría mi vida. No tenían idea de que estaban subiendo a un escenario, y el acto final fue escrito por la basura que despreciaban. Miré a Declan. Mañana, necesito ir a la oficina. Necesito aprovechar mi nuevo título como directora de operaciones. Tengo que hacer una llamada telefónica muy específica a nuestro departamento de adquisiciones inmobiliarias. Declan arqueó una ceja. ¿Bienes raíces? ¿Qué tiene que ver tu empresa con el falso estudio de muebles de Tamsin? Todo, respondí suavemente. La ironía es casi demasiado perfecta. Tamsin cree que es una maestra manipuladora, pero olvidó un detalle crucial. Cuando construyes un castillo de naipes, más vale que te asegures de saber quién es el dueño de la mesa. Las siguientes 24 horas fueron una clase magistral de compartimentación. Tuve que dividir mi mente en 2 entidades distintas. Una era la hija en duelo, llorando la muerte final y brutal de su familia. La otra era la directora de operaciones, calculadora, despiadada y totalmente centrada en la ejecución. El lunes por la mañana, entré en la sede corporativa de mi empresa de logística y bienes raíces comerciales. No llevaba mis habituales pantalones prácticos y zapatos planos sensatos. Llevaba un traje de chaqueta gris carbón a medida, una blusa de seda blanca impecable y tacones de aguja negros que chasqueaban bruscamente contra los suelos de mármol. Me recogí el pelo en un moño severo y pulcro. Cuando pasé por delante del mostrador de recepción, el guardia de seguridad se enderezó un poco. La metamorfosis estaba completa. La chica del almacén se había ido. Entré en mi nueva oficina de esquina, con las paredes de cristal que daban a los extensos parques industriales y zonas comerciales que controlábamos. Me senté en mi amplio escritorio de roble, abrí mi portátil y pasé por alto por completo mi correo electrónico. Abrí el registro corporativo interno. Necesitaba verificar una sospecha que me había estado carcomiendo la mente desde que Vaughan mencionó el contrato de arrendamiento comercial de Tamsin. Tamsin Luxury Aesthetics. Ese era el nombre de su supuesta sala de exposición de muebles de alta gama. Sabía que estaba ubicada en el revitalizado Distrito de las Artes en el lado sur de la ciudad. Un barrio de moda y sobrevalorado lleno de edificios de ladrillo visto y cafeterías artesanales. Lo que Tamsin no sabía, lo que no podía haber sabido porque nunca se preocupó por mi trabajo, era que mi empresa había estado adquiriendo agresivamente propiedades comerciales en ese distrito exacto durante los últimos 6 meses. Escribí la dirección de su estudio en nuestra base de datos de gestión de propiedades patentada. El icono de carga giró durante 3 segundos. Luego, los resultados poblaron la pantalla. Estado de la propiedad, subsidiaria de propiedad total. Fecha de adquisición, hace 30 días. Inquilino principal, Tamsin Luxury Aesthetics. Un escalofrío recorrió mi espalda. Era cierto. Mi empresa había comprado el edificio. A través de un laberinto de reestructuración corporativa y adquisiciones de empresas fantasma, el brazo de bienes raíces comerciales de mi empresa de logística era ahora el propietario legal de la propiedad. Yo era la directora de operaciones. Supervisaba la división de gestión de propiedades. Yo era la casera de Tamsin.
Cogí el teléfono de mi escritorio y marqué al jefe de arrendamientos comerciales, un abogado agudo y sensato llamado Marcus. Marcus, soy Maeve, dije, manteniendo mi voz enérgica. Necesito que saques el expediente de arrendamiento de un inquilino en nuestra propiedad recién adquirida del lado sur. Tamsin Luxury Aesthetics. Necesito conocer los términos relativos a la actividad ilegal y la tergiversación financiera en las instalaciones. Oí a Marcus teclear furiosamente. Dame un segundo, Maeve. Vale, lo tengo. Es un contrato de arrendamiento neto triple estándar heredado del propietario anterior. Cláusulas de moralidad y cumplimiento legal muy estrictas. Si se descubre que el inquilino está involucrado en actividades financieras engañosas, usando las instalaciones para operaciones no autorizadas, o incumple la hipoteca comercial principal vinculada al arrendamiento, tenemos el derecho de iniciar un desalojo acelerado inmediato. Aviso de 48 horas para desalojar. Redacta el aviso de desalojo, ordené. Marcus hizo una pausa. ¿Redactarlo? Vamos a iniciar los procedimientos. Todavía no. Solo redáctalo. Deja la fecha y la hora en blanco. Imprímelo en papel de alto gramaje, coloca el sello corporativo y tenlo en una carpeta roja en mi escritorio para el mediodía. Estoy lidiando con una situación de inquilino muy volátil esta noche, y necesito tener la opción nuclear lista para desplegar. Entendido, directora de operaciones, respondió Marcus, sin hacer más preguntas. Para las 6 de esa tarde, la carpeta roja estaba guardada de forma segura en mi maletín de cuero, junto a una carpeta secundaria que contenía las transcripciones impresas del audio de la oferta de Tamsin a Declan. Y los documentos del préstamo falsificados que Vaughan me había enviado por correo electrónico de forma segura. Estaba armada hasta los dientes. Declan me recogió en el vestíbulo de la oficina a las 6:30. Conducía su elegante sedán negro, vistiendo una chaqueta azul marino elegante. Parecía un agente de protección ejecutiva. Me deslicé en el asiento del pasajero, apoyando el pesado maletín de cuero en mi regazo. Vaughan se reunirá con nosotros allí, dijo Declan, navegando en el denso tráfico de la tarde. Traerá una unidad de paisano. Van a esperar en el reservado del comedor privado adyacente al piso principal. Quiere confirmación visual de que ella te entrega los documentos falsificados antes de intervenir. Perfecto, respondí, mirando por la ventana las luces de la ciudad. ¿Estás nerviosa?, preguntó, mirándome de reojo. Cerré los ojos, sintiendo el latido constante y rítmico de mi corazón. No estoy nerviosa por destruirlos. Simplemente estoy asqueada. Asqueada de que me haya llevado 31 años darme cuenta de que mi valor no lo determinan las personas que me tratan como un cajero automático. Llegamos a Le Petit Velo justo a las 7 de la tarde. El aparcacoches tomó las llaves y caminamos bajo el gran toldo de hierro forjado. El restaurante era el epítome del lujo pretencioso. Candelabros de cristal proyectaban un cálido resplandor dorado sobre mesas de caoba. El aire olía a trufas y dinero viejo. Era exactamente el tipo de lugar que mis padres amaban. Un lugar donde podían fingir que pertenecían a un escalón más alto de la sociedad. El maitre nos condujo hacia un gran reservado circular cerca de la parte trasera del restaurante. Mi familia ya estaba allí. Parecían una parodia retorcida de un retrato de la realeza. Mi padre llevaba su mejor traje a medida, con una sonrisa engreída y triunfante en su rostro. Mi madre estaba envuelta en un chal de seda, su cabello perfectamente peinado, irradiando un aura de elegancia practicada. Tamsin se sentó en el centro con un vestido de diseñador que sin duda costó más que mi primer coche. Su maquillaje impecable, su postura rígida por la anticipación nerviosa. A su lado se sentaba Gideon, pálido, sudando profusamente, mirando su vaso de agua vacío como si contuviera los secretos del universo. Y luego estaba la tía Cressida, sentada al borde del reservado, bebiendo un martini, sus ojos entrecerrándose al verme. Habían traído a toda la audiencia. Querían testigos de mi rendición. Lo que no notaron fue a Leora, la insípida mejor amiga influencer de Tamsin, sentada en una mesa más pequeña a solo unos metros de distancia, apuntando discretamente su teléfono inteligente hacia nuestro reservado. La luz roja de grabación estaba encendida. Tamsin planeaba transmitir en vivo mi disculpa y sumisión a sus 50.000 seguidores.
Quería humillarme digitalmente, permanentemente. Acababa de entregarme el arma definitiva. Me acerqué a la mesa, con Declan de pie estoicamente a mi hombro derecho. La charla en el reservado cesó al instante. Mi padre hizo un gesto hacia la silla vacía frente a él, su sonrisa ensanchándose en una mueca depredadora. Maeve, dijo, su voz goteando con descendencia. ¿Te ves bien? Por favor, siéntate. Dejemos este feo malentendido atrás y actuemos como una familia de nuevo. No me senté. Me mantuve erguida, mi traje de carbón absorbiendo la luz ambiental, mis manos descansando ligeramente sobre los pestillos de mi maletín de cuero. Saltémonos las cortesías, Bowen, dije, mi voz cortando el ruido ambiental del restaurante como un bisturí. Querías una firma. Presenta el documento. Los ojos de Tamsin se abrieron de par en par ante mi tono, pero su codicia superó su cautela. Metió la mano en su bolso de diseñador, sus dedos cuidados temblando ligeramente, y sacó una gruesa pila de papeles. Los deslizó sobre la mesa de caoba hacia mí, junto con una costosa pluma estilográfica de plata. Solo firma en la parte inferior de la página 4 y la página 7, Maeve, dijo Tamsin, forzando una sonrisa azucarada y temblorosa. Es solo una formalidad para descongelar mis cuentas. Luego podemos pedir champán. Miré los papeles. Allí estaba, el acuerdo de garante de préstamo comercial, el instrumento de mi ejecución financiera al descubierto sobre un mantel blanco. Extendí la mano y tomé la pluma de plata. Si estás disfrutando esta historia de karma supremo, por favor deja un comentario diciendo estoy dentro abajo. Es el código secreto para aquellos que han llegado hasta aquí, y personalmente le daré un corazón y responderé a cada uno de ustedes. Ahora, volvamos a los fuegos artificiales. Sostuve la pesada pluma estilográfica de plata entre mis dedos, sintiendo el metal frío contra mi piel. El restaurante a nuestro alrededor era una sinfonía de cristal tintineante y conversaciones adineradas en voz baja, pero en nuestra mesa el silencio era ensordecedor. Mi padre, Bowen, se inclinó hacia adelante, sus ojos siguiendo la pluma como un hombre hambriento mirando un trozo de carne. Mi madre, Odelia, contuvo la respiración, sus manos juntas firmemente debajo de su barbilla en una oración de pura codicia. Tamsin estaba prácticamente vibrando de anticipación, su falsa sonrisa temblando en los bordes. Pensaron que habían ganado. Pensaron que los años de condicionamiento, los años de hacerme sentir pequeña e insignificante, finalmente habían dado sus frutos en la forma de un rescate de $145.000. Miré la línea de la firma en la página 7. Luego levanté la vista, fijando mis ojos en Tamsin. «Sabes, Tamsin», dije, mi voz apenas un susurro, pero con suficiente peso como para congelar el aire entre nosotros. En mi cena de ascenso, me dijiste que era basura pretendiendo ser oro. Dijiste que era una vergüenza. Tamsin agitó una mano con desdén, soltando una risa nerviosa y aguda. Oh, Maeve, no seas tan sensible. Todos estábamos estresados. Las familias pelean, las familias perdonan. Solo firma el papel y podemos dejarlo todo atrás. Sonreí. No fue una sonrisa cálida. Fue la sonrisa de un cazador viendo cómo se cierra una trampa. No voy a firmar esto, Tamsin, dije. Antes de que alguien pudiera reaccionar, antes de que mi padre pudiera gritar o mi madre pudiera jadear, agarré los extremos de la costosa pluma de plata con ambas manos. Con un movimiento brusco y repentino, la partí por la mitad. El chasquido resonó sobre la mesa como un disparo. Tinta azul oscura salpicó el mantel blanco impecable y manchó los documentos del préstamo comercial falsificados. Tamsin chilló, saltando hacia atrás mientras la tinta manchaba el puño de su vestido de diseñador. «¿Qué estás haciendo?», gritó, su fachada rompiéndose al instante. «¿Estás loca? Arruinaste los papeles». Mi padre golpeó con los puños la mesa de caoba, haciendo que los vasos de agua vibraran. Maeve, rugió, su rostro volviéndose de un tono oscuro de púrpura. ¿Has perdido la cabeza? Vas a firmar esos papeles ahora mismo si tengo que forzar físicamente tu mano. No me inmuté. No me encogí. Me quedé perfectamente quieta, mis manos descansando sobre los pestillos de mi maletín de cuero. No puedes obligarme a firmar una confesión de un delito grave, Bowen, dije,
mi voz resonando con autoridad gélida. El color desapareció del rostro de mi padre. El uso de su primer nombre, la mención de una violación grave, lo golpeó como un cubo de agua helada. Odelia jadeó, agarrándose el pecho. La tía Cressida, sentada al final del reservado, dejó de beber su martini, sus ojos moviéndose entre nosotros con repentina confusión. Justo en el momento preciso, un hombre alto con un elegante traje gris salió del reservado del comedor privado a solo unos metros de distancia. Caminó hacia nuestra mesa con la gracia mesurada y depredadora de un lobo entrando en un corral de ovejas. Estaba flanqueado por otros 2 hombres de paisano que se posicionaron discretamente cerca de las salidas del comedor. Buenas noches, dijo el hombre, sacando una cartera de identificación de cuero de su bolsillo del pecho y abriéndola. Mi nombre es Vaughan. Soy el investigador principal de la División de Seguridad Financiera Nacional del banco al que actualmente intentan engañar. Si una bomba hubiera estallado en medio del restaurante, habría causado menos conmoción que la presentación de Vaughan. La mandíbula de Tamsin se cayó. Parecía que se estaba ahogando con el aire. Mi madre soltó un gemido ahogado, encogiéndose en el reservado de cuero. Mi padre intentó levantarse, tratando de proyectar su habitual autoridad intimidante, pero sus rodillas flaquearon ligeramente, obligándolo a permanecer sentado. Esto es un malentendido, tartamudeó mi padre, su voz perdiendo todo su trueno anterior. Este es un asunto familiar privado. Solo estamos resolviendo algunos errores administrativos. Vaughan no sonrió. Colocó una gruesa carpeta negra sobre la mesa, justo encima de los documentos del préstamo manchados de tinta. Falsificar una firma en una solicitud de préstamo comercial por $145.000 no es un error administrativo, señor. Es un engaño financiero grave. Y presentar un número de seguridad social usado indebidamente para eludir nuestros controles de seguridad lo eleva a uso indebido de identidad agravado. La tía Cressida soltó un fuerte jadeo. $145.000, chilló, su voz cortando el ruido ambiental del restaurante. Tamsin, ¿de qué está hablando? Nos dijiste que solo tenías un pequeño sobregiro. Tamsin ignoró a su tía. Se volvió hacia mí, con los ojos muy abiertos por un terror maníaco y desesperado. Maeve, por favor, suplicó, con la voz temblorosa. Dile que lo sabías. Dile que te di permiso. Si no lo haces, me encerrarán. No puedes hacerle esto a tu propia hermana. Te hiciste esto a ti misma, Tamsin, respondí, mi tono desprovisto de cualquier simpatía. Falsificaste mi nombre. Y mamá y papá te dieron la tarjeta de la seguridad social que guardaron de mi infancia. Construiste toda tu vida sobre mentiras, y ahora la cuenta ha llegado. Miré hacia la pequeña mesa cercana. Leora, la amiga influencer de Tamsin, nos miraba con la boca abierta, pero su teléfono todavía estaba apoyado, la luz roja de grabación parpadeando constantemente. Estaba demasiado aturdida para apagar la transmisión en vivo. Miles de personas estaban viendo cómo la niña de oro de la familia era expuesta en tiempo real. La trampa estaba completamente tendida, pero la devastación apenas comenzaba. De repente, Gideon, el marido tranquilo y sin carácter que había estado mirando su vaso de agua toda la noche, lentamente empujó su silla hacia atrás. Se levantó, pasándose una mano temblorosa por su cabello ralo. Una risa extraña y amarga brotó de su pecho. Era un sonido aterrador, lleno de años de resentimiento reprimido. ¿Crees que solo le mintió al banco?, preguntó Gideon, su voz temblando con una mezcla de adrenalina y desesperación. Miró alrededor de la mesa, sus ojos posándose en mis padres. Ustedes no tienen idea de a quién han estado adorando. Gideon, siéntate y cállate, siseó mi padre, tratando de salvar cualquier pizca microscópica de control que creía que todavía tenía. No me voy a callar, Vaughan, gritó Gideon, su voz quebrándose. Se volvió hacia Vaughan, señalando con un dedo tembloroso a Tamsin. Dígales. Dígales por qué el banco congeló las cuentas en primer lugar. Vaughan asintió, abriendo la carpeta negra. Como le mencioné a Maeve ayer, la división de seguridad fue alertada por un informante anónimo. Este individuo nos proporcionó correos electrónicos internos y registros financieros que demostraban que la firma del garante estaba falsificada. Tamsin miró a Gideon,
su rostro contorsionándose en una horrible comprensión. «¿Tú?», susurró, su voz apenas audible. «¿Tú los llamaste? ¿Denunciaste a tu propia esposa?» «Denuncié a una malhechora», replicó Gideon, finalmente encontrando su columna vertebral. «Durante 3 años, he estado ahogándome en deudas de tarjetas de crédito para financiar tu estilo de vida falso. Me dijiste que el estudio de muebles estaba generando miles a la semana. Pero la semana pasada, encontré el libro de contabilidad oculto en tu oficina en casa». Gideon se volvió hacia el resto de la mesa, con los ojos desorbitados. «Su estudio de lujo es una estafa. Compra basura barata y producida en masa de empresas fantasma en el extranjero, les pone su propio logo de diseñador y los vende con un margen de beneficio del 500%. Un jadeo colectivo resonó no solo en nuestra mesa, sino también en los comensales vecinos que habían dejado de comer para ver el espectáculo. «Eso es innegablemente correcto», interrumpió Vaughan, sacando varios documentos legales de su carpeta. Tamsin Luxury Aesthetics se enfrenta actualmente a 3 demandas masivas por infracción de derechos de autor de diseñadores europeos genuinos. El préstamo de $145.000 no era para expandir el negocio. Fue un intento desesperado de pagar acuerdos extrajudiciales para mantenerla fuera de los tribunales civiles. Mi madre empezó a llorar, sollozos fuertes y feos que arruinaron su maquillaje perfecto. «Tamsin, dime que esto no es cierto», gimió. «Dime que no engañaste a esa gente». Tamsin estaba hiperventilando, retrocediendo de la mesa, buscando una ruta de escape que no existía. «Era solo un problema de flujo de caja temporal», gritó, tratando de justificar lo injustificable. «Iba a devolverlo. Soy una influencer. Tengo una marca que proteger». «No tienes nada», gritó Gideon. «Presenté el divorcio esta mañana, Tamsin. Envié los papeles a tu abogado. Y voy a solicitar la custodia completa. No dejaré que arrastres a nuestro hijo a serios problemas legales contigo». Tamsin soltó un grito salvaje, lanzándose sobre la mesa para agarrar a Gideon, pero Declan se adelantó, bloqueando fácilmente su camino y empujándola de vuelta al reservado. «Siéntate», ordenó, su voz oscura e inflexible. Mi padre, viendo a su niña de oro desmoronarse, su legado familiar ardiendo en cenizas, dirigió su furia desesperada hacia mí. Señaló con un dedo tembloroso mi cara. «Esto es tu culpa», rugió, la saliva volando de sus labios. «Podrías haber arreglado esto. Ganas 6 cifras, Maeve. Podrías haber pagado el préstamo, asumido el golpe y mantenido a esta familia unida. Pero eres tan amargada, tan completamente egoísta que trajiste a los oficiales para humillarnos». Miré al hombre que me dio la mitad de mi ADN. La ilusión estaba tan profundamente arraigada en sus huesos que, incluso frente a violaciones masivas de las reglas, todavía me veía como la villana por negarme a ser la víctima. «¿Egoísta?», pregunté, la palabra sabiendo a ceniza en mi boca. «Vaciaste mi fondo universitario hace 13 años. Entregaste mi identidad a una manipuladora, ¿y me llamas egoísta?». «Hicieron más que solo falsificar tu nombre, Maeve», dijo Declan suavemente, acercándose a mi lado. Sacó su teléfono del bolsillo de su chaqueta. Miró a mis padres, sus ojos ardiendo de disgusto. Tamsin sabía que Maeve nunca firmaría el papel voluntariamente. Así que intentó comprar un cómplice. Declan tocó la pantalla de su teléfono, subiendo el volumen al máximo. La voz frenética de Tamsin llenó el silencioso restaurante, amplificada por la acústica del comedor. «Si puedes conseguir que firme este PDF, haré que valga la pena. Emborráchala. Dile que es una referencia personal estándar. Lo que sea necesario. Solo consigue la firma. Haz eso, y te transferiré $10.000 a tu cuenta». La grabación terminó. El silencio regresó, más pesado y sofocante que antes. Mis padres miraron a Tamsin con absoluto horror. Una cosa era falsificar un documento en un momento de pánico. Otra muy distinta era premeditar intoxicar y manipular a su propia hermana, ofreciendo un pago de $10.000 para arruinar mi vida. Incluso sus mentes retorcidas y consentidoras no podían justificar ese nivel de sociopatía. Tamsin se cubrió la cara con las manos, sollozando incontrolablemente. Pero el último clavo en el ataúd no iba a venir de mí, ni de Vaughan, ni de Gideon.
Iba a venir de la misma mujer que había pasado toda la mañana insultándome. La tía Cressida. La tía Cressida había estado sentada al borde del reservado como una estatua tallada en puro sop. Su copa de martini se había volcado, derramando vodka caro en su regazo, pero no se había dado cuenta. Sus ojos estaban fijos en la carpeta negra que sostenía Vaughan. Su respiración era superficial, rápida. «Espera», susurró Cressida, con la voz ronca. Pasó junto a mi madre sollozante y agarró a Vaughan por la manga de su traje. Dijiste que usó un número de seguridad social usado indebidamente para la garante principal. Pero para asegurar un préstamo de $145.000, se necesita una garantía. Una garantía real. Propiedades. Activos. ¿Qué puso como garantía? Vaughan miró a Cressida, su expresión cambiando a una de sombría piedad. Pasó a la última página del archivo. La garantía principal listada para asegurar la línea de crédito es una cartera de jubilación totalmente consolidada y una escritura de una propiedad residencial ubicada en el valle. El rostro de Cressida se volvió del color del pergamino viejo. ¿La propiedad de quién?, exigió, su voz elevándose a un tono histérico. ¿El fondo de jubilación de quién? Vaughan leyó el nombre del papel. ¿Cressida? El grito que salió de la garganta de la tía Cressida no sonó humano. Sonó como un animal atrapado en una trampa para osos. Mis padres no solo me habían sacrificado a mí. No solo habían permitido que Tamsin me quitara cosas. Cuando mi historial de crédito por sí solo no fue suficiente para asegurar el enorme préstamo, Tamsin había saqueado en secreto a la familia extendida. De alguna manera había obtenido acceso a los detalles financieros de la tía Cressida, probablemente a través de mis padres, y había puesto como garantía los ahorros de toda la vida de su tía. «Ladrona», chilló Cressida, lanzándose sobre la mesa. Fue un caos puro y sin adulterar. Cressida pasó por encima de los platos de comida intacta, sus manos cuidadas convirtiéndose en garras. Agarró a Tamsin por su cabello perfectamente peinado, tirando de su cabeza hacia atrás. «Te llevaste mi jubilación», gritó Cressida, golpeando el hombro de Tamsin. «Te defendí. Insulté a Maeve por ti. Y pusiste mi casa en juego por tu basura de muebles falsos». Tamsin chilló de dolor, agitando los brazos. Mi madre gritaba, agarrando los brazos de Cressida, tratando de quitársela de encima. Bowen gritaba a los camareros, con el rostro morado, su autoridad completamente destrozada. Los cubiertos cayeron al suelo. Los vasos de agua se hicieron añicos. Y a través de todo, a solo 10 pies de distancia, el teléfono de Leora seguía grabando. 50.000 personas. Esa era la cantidad de seguidores que Tamsin tenía en su página de estilo de vida estético. 50.000 personas estaban viendo actualmente una transmisión en vivo de su influencer de lujo favorita teniendo un altercado físico con su propia tía por un grave engaño financiero. El feed de chat en la pantalla de Leora era un borrón de comentarios que se movían demasiado rápido para leer. Todo el imperio en línea de Tamsin, su reputación, su vida falsa, se estaba quemando hasta los cimientos en alta definición. Vaughan hizo una señal a sus hombres. Los dos investigadores de paisano se apresuraron, agarrando a la tía Cressida por los hombros y apartándola de una Tamsin llorosa y desaliñada. Cressida luchó como una gata montés, escupiendo y maldiciendo, hasta que uno de los oficiales amenazó con inmovilizarla por causar una escena. «Es suficiente», resonó la voz de Vaughan, cortando la histeria. El restaurante volvió a quedarse en silencio, salvo por los gemidos de Tamsin y la respiración pesada y entrecortada de Cressida. Los comensales de otras mesas tenían sus teléfonos fuera ahora, filmando las secuelas. Mi familia era un espectáculo público de ruina. Vaughan se acercó a Tamsin, que estaba acurrucada en la esquina del reservado, con el vestido de diseñador rasgado, la cara manchada de rímel y una dolorosa marca roja en su mejilla arañada. «Tamsin», dijo Vaughan con frialdad, «estás bajo investigación por engaño financiero grave, uso indebido de identidad, violaciones graves de las reglas e intento de manipulación de las partes involucradas. Las autoridades locales han sido informadas». Como si fuera una señal, las pesadas puertas de roble del restaurante se abrieron de golpe. Dos oficiales de seguridad uniformados entraron, con las manos apoyadas cautelosamente en sus cinturones.
Escanearon la habitación, sus ojos se fijaron en Vaughan, quien les dio un breve asentimiento. Los oficiales marcharon directamente hacia nuestro reservado. No hicieron preguntas. Sacaron a Tamsin del reservado por los brazos. No. Por favor, suplicó Tamsin, su voz cruda y patética. Mamá, papá, hagan algo. Págales. Arréglalo. Mis padres no podían hacer nada. Bowen estaba congelado, un rey roto en un castillo en ruinas. Odeya lloraba en sus manos, incapaz siquiera de mirar a su niña de oro. Señora, dé la vuelta y ponga las manos detrás de la espalda, ordenó uno de los oficiales, sacando unas esposas. Mientras aseguraban las muñecas de Tamsin, la finalidad del momento se instaló en la habitación. Iba a enfrentar las consecuencias más duras. Su esposo la dejaba. Su tía quería destruirla. Su vida en línea era el hazmerreír. Lo había perdido todo. Pero, yo no había terminado. Me había prometido la erradicación. Me había prometido que el chivo expiatorio daría el golpe final. Esperen, dije, dando un paso adelante, colocándome directamente en la línea de visión de Tamsin. Los oficiales se detuvieron, mirando a Vaughan, quien asintió de nuevo, permitiéndome un último momento. Tamsin me miró, sus ojos rojos e hinchados. Una chispa de esperanza delirante se encendió en su mirada. Maeve, gimió, por favor, diles que me ayudarás. Tienes dinero. Puedes contratar a un abogado. Por favor, hermana. Me agaché y abrí los pestillos de latón de mi maletín de cuero. Metí la mano y saqué la gruesa carpeta roja de alto gramaje que Marcus me había preparado esa tarde. Llevaba el sello dorado en relieve de mi corporación de logística y bienes raíces comerciales. No tengo un abogado para ti, Tamsin, dije, mi voz extrañamente tranquila, resonando perfectamente en el silencioso comedor. Pero sí tengo un regalo. Abrí la carpeta roja, saqué el documento formal y lo sostuve para que pudiera ver el texto en negrita en la parte superior. Tamsin parpadeó a través de sus lágrimas, tratando de enfocarse en el papel. Aviso de desalojo, leyó en voz alta, con la voz temblorosa. Me acerqué más, asegurándome de que cada palabra que dijera se grabara en su memoria. Ese falso estudio de lujo tuyo está ubicado en el distrito de las artes del lado sur, expliqué lentamente, como si hablara con una niña. Firmas tus cheques de alquiler a una sociedad instrumental, pero lo que no te molestaste en investigar es que mi corporación adquirió esa sociedad instrumental hace 30 días. Como directora de operaciones, gestiono la división de arrendamientos comerciales. La chispa de esperanza en los ojos de Tamsin murió instantáneamente, reemplazada por un vacío de terror insondable y bostezante. Soy tu casera, Tamsin, susurré. Mi padre soltó un jadeo ahogado, finalmente comprendiendo la verdadera escala de la trampa en la que habían caído. Maeve, no, suplicó, con la voz quebrada. No hagas esto. Ya la has arruinado. No le quites la tienda. Yo no la arruiné, Bowen. Ella se arruinó a sí misma. Yo solo le proporcioné el espejo. Volví mi atención a mi hermana. Según las estrictas cláusulas de moralidad y cumplimiento en tu contrato de arrendamiento, participar en un engaño financiero grave en las instalaciones o incumplir los préstamos vinculados al negocio resulta en una terminación inmediata del acuerdo. Le entregué el papel al oficial que sostenía el brazo de Tamsin. Por favor, asegúrese de que reciba este aviso oficial. Miré a Tamsin directamente a los ojos. Tienes 48 horas para sacar tu basura barata y falsificada de mi edificio. Si queda un solo mueble falso dentro para el miércoles por la noche, haré que lo arrastren al vertedero de la ciudad y te facturaré los gastos de eliminación. Tamsin abrió la boca para gritar, para maldecirme, pero no salió ningún sonido. El shock finalmente había cortocircuitado su cerebro. Se desplomó contra el oficial, completamente derrotada, un cascarón vacío de la mujer arrogante que me había siseado solo 24 horas antes. Los oficiales le dieron la vuelta y la sacaron del restaurante, las pesadas puertas se cerraron detrás de ellos, cortando los flashes de las cámaras de la multitud que ya se había congregado afuera. Me volví hacia mis padres. Se aferraban el uno al otro, pareciendo más viejos, más pequeños y completamente rotos.
La brillante y perfecta fachada que habían mantenido durante décadas estaba hecha añicos sin posibilidad de reparación. Habían apostado todo a la Niña de Oro, y la Niña de Oro los había arrastrado al abismo. Maeve, sollozó mi madre, extendiendo una mano temblorosa hacia mí. Por favor, tienes que ayudarnos. Los honorarios legales. Cressida nos va a demandar. Perderemos la casa. No tenemos nada. Miré su mano flotando en el aire. No sentí ni una pizca de piedad. No sentí el familiar y nauseabundo impulso de arreglar sus problemas. El vínculo traumático estaba roto. Tienen exactamente lo que se ganaron, dije suavemente. Cogí mi maletín, cerrándolo de golpe. Les di la espalda y caminé hacia la salida, con Declan a mi lado. No miré hacia atrás. Los dejé sentados en la mesa de caoba, rodeados de cristales rotos, reputaciones arruinadas y una enorme cuenta por una cena que ya no podían permitirse. Cuando salí al aire fresco de la noche, la lluvia había cesado. Las luces de la ciudad se reflejaban en el pavimento mojado, brillantes y claras. Declan abrió el coche, pero antes de entrar, respiré hondo. Mis pulmones se llenaron de un aire que se sentía más ligero, más limpio. El peso pesado y sofocante que había descansado sobre mi pecho durante 31 años se había ido. ¿Estás bien?, preguntó Declan, abriéndome la puerta del pasajero. Lo miré, y por primera vez en lo que pareció una vida, sonreí. Una sonrisa real y genuina. Estoy de oro, respondí. 3 meses después, las estaciones habían cambiado, y también lo había hecho todo el paisaje de mi vida. Estaba de pie junto a la ventana del suelo al techo de mi nuevo apartamento penthouse, con una enorme taza de café solo calentando mis manos. Muy abajo, la ciudad era una bulliciosa cuadrícula de coches diminutos y puntos en movimiento, pero aquí arriba, no había nada más que paz tranquila. Las consecuencias de aquella noche en Le Petit Velo habían sido apocalípticas para las personas que solían llamarse mi familia. Tamsin estaba actualmente en libertad bajo fianza, esperando sus audiencias. Se enfrentaba a mucho tiempo tras las rejas. Sin los fondos ilícitos, y con el devastador impacto de la detención transmitida en vivo, su carrera de influencer fue aniquilada de la noche a la mañana. Las marcas la abandonaron. Sus seguidores se volvieron en su contra, dedicando subreddits enteros a burlarse de su falso estilo de vida de lujo. Gideon obtuvo la custodia completa de su hijo y finalizó con éxito el divorcio, dejando a Tamsin con nada más que facturas legales y un defensor público designado por el tribunal. La tía Cressida, furiosa y buscando retribución, había presentado una demanda civil masiva contra mis padres por su papel en la facilitación del uso indebido de su fondo de jubilación. Para saldar la deuda y mantenerse fuera de un problema secundario de conspiración de engaño, mis padres se vieron obligados a vender la gran casa suburbana que tanto amaban. La casa donde me crié en las sombras. La casa donde se habían reído de mí. Ahora vivían en un estrecho apartamento de 2 dormitorios en un barrio deteriorado del que solían burlarse. Oí que ambos tuvieron que aceptar trabajos en tiendas solo para llegar a fin de mes. La ironía era casi poética. En cuanto a mí, nunca había estado mejor. Mi ascenso a directora de operaciones fue solo el comienzo. Sin el constante desgaste emocional y el sabotaje financiero de mi familia tóxica, mi carrera se disparó. Compré el penthouse. Viajé. Empecé a vivir para mí misma. Declan y yo habíamos empezado a salir hace un mes, construyendo una base basada en el respeto mutuo y el cuidado genuino, en lugar de la manipulación y el miedo. De vez en cuando, el pasado intenta llamar a mi puerta. Ayer mismo, mi asistente me trajo una pila de correo que había eludido los filtros corporativos. Entre las facturas de proveedores y los folletos inmobiliarios había una carta escrita a mano. El sobre era barato, la escritura temblorosa. Era de mi madre. La abrí, leyendo la tinta desesperada y manchada de lágrimas. Me suplicaba perdón. Hablaba de que la familia es sangre, de cómo estaban luchando para comprar comida, de cómo el orgullo de mi padre estaba completamente roto. Me preguntó, sin la menor vergüenza, si podía prescindir de unos miles de dólares al mes como asignación para ayudarles a recuperarse. Después de todo, escribió, tú tienes tanto ahora y nosotros seguimos siendo tus padres. No sentí ira. No sentí tristeza.
Solo sentí un profundo y resonante vacío donde solía estar mi amor por ellos. Me acerqué a la isla de la cocina, cogí mi pesado abrecartas de plata, y con calma, trituré la carta en trozos diminutos e ilegibles. Dejé caer los restos en el cubo de la basura. Dicen que el éxito es la mejor venganza, pero se equivocan. La venganza implica que todavía te importan las personas que te hicieron daño. La verdadera victoria no es aplastarlos. Es llegar a un punto en el que su sufrimiento, sus súplicas y su propia existencia simplemente ya no te importan. Solía ser la basura que intentaban tirar. Ahora, soy yo la que saca la basura. Pero a veces, cuando el apartamento está en silencio, miro la ciudad y me pregunto sobre la finalidad de mis decisiones. Se están ahogando en las consecuencias de sus propias acciones, y yo tengo el salvavidas. Siguen enviando cartas rogando por una última oportunidad, diciendo que la familia es la familia pase lo que pase. ¿Soy yo la mala por dejarlos ahogarse en el desastre que ellos crearon? Gracias por escuchar mi historia. Si disfrutaste de esta porción de karma, asegúrate de presionar el botón de suscribir, darle al me gusta, y dejar tus pensamientos abajo. Nos vemos en la próxima. Esta historia es completamente ficticia y está destinada únicamente para fines de entretenimiento y educativos.